objetivo general de una organización política en una determinada fase histórica de combate, lo que hace la táctica es proyectar las formas de lograr ese objetivo, aproximándonos al cumplimiento progresivo del mismo a través de pequeños logros que muchas veces parecen contradictorios entre sí, pero que contribuyen al cumplimiento del propósito central a largo plazo. Por ejemplo, para allanar el camino hacia el socialismo, actualmente varios partidos comunistas, entre los cuales se incluye el chileno, intentan democratizar las instituciones de carácter burguesa, porque democratizándolas muestran públicamente el carácter de clase que determina el funcionamiento de esas instituciones, instando, o sea, despertando el anhelo popular de transformar esas instituciones al hecho de descubrir los límites de clase que tienen esas instituciones. Por tanto, en ese sentido, la táctica democrática es correcta, ya que contribuye a plantear paulatinamente el problema del poder político de Estado y con ello la necesidad de una revolución para resolver en favor del pueblo las contradicciones ya existentes. Hay una relación entre estrategia y táctica muy inmediata. Sin embargo, cuando la táctica no genera condiciones idóneas, condiciones favorables al cumplimiento de la estrategia, aunque pueda reportar algunos logros inmediatos, constituye un error, porque impide proyectar el combate del presente más allá de sus límites preestablecidos. O sea, impide en el fondo tener una perspectiva de futuro al cumplimiento de las tareas actuales. Eso ocurre, por ejemplo, con las desviaciones de carácter electoralista, que muchas veces suponen algunos avances institucionales, a veces avances bastante considerables, pero que cuando están desprovistos de coherencia revolucionaria, convierten a los partidos comunistas en general en coadministradores del régimen político burgués. Y de ahí la necesidad también de orientar el trabajo político legal desde la ilegalidad, como se definía antiguamente. O sea, que a la hora de planificar el paso por la institucionalidad, hay que estar siempre pensando en buscar la manera o abrir los conductos para exceder las disposiciones burguesas del Estado. O sea, un poco como ir corriendo el ser, teniendo siempre claro los objetivos revolucionarios que justifican el paso por la institucionalidad burguesa. O de lo contrario, podemos caer en una lógica de administración del modelo, que ahí es donde estaría la amenaza contra la estrategia. Lo mismo podemos decir también de las desviaciones izquierdistas. Cuando las masas populares se adelantan a los partidos comunistas, o sea, se movilizan de una manera mucho más vertiginosa que las mismas políticas de los partidos comunistas, y estos últimos deciden plegarse al espontaneísmo con tal de participar en las movilizaciones, sin definir una táctica propia que sea coherente con su estrategia, los frentes a descubierto que quedan en el proceso se convierten en potenciales reductos de una contraofensiva reaccionaria, y de esa manera ponen en riesgo la viabilidad, o sea, la capacidad de efectivamente realizar el objetivo general. Por supuesto que un pueblo movilizado es la base de cualquier transformación significativa en cualquier parte del mundo, no nos perdemos en ese sentido. Sin embargo, cuando ese pueblo movilizado no tiene una vanguardia revolucionaria, por tanto no está conducido políticamente hacia la izquierda, dicho pueblo puede generar escenarios sumamente inestables que la reacción puede incluso aprovechar para ajustar cuentas con el campo popular y resolver las crisis abiertas, tanto en el presente como en situaciones anteriores, hacia la derecha, que en términos muy concretos eso es lo que pasa, por ejemplo, con los golpes de Estado, o históricamente ha pasado con los golpes de Estado. Muchos movimientos de masas, en América Latina tenemos mucha experiencia al respecto, pero no la capacidad de conducir ese movimiento de masas y después una reacción militar que resuelve esas contradicciones hacia la derecha. Por ese motivo es tan importante que los partidos comunistas, entendiendo que tienen una calidad de partidos revolucionarios, estén preparados para encarar y enfrentar cualquier forma de lucha, porque de lo contrario está la amenaza de quedar rezagado respecto al movimiento de masas si es que este movimiento de masas decide rebelarse, y en el fondo se cae en una lógica un poco absurda de tratar de izquierdizarse en plena marcha, y en el fondo de esa manera se contribuye a la confusión reinante que genera una situación política de esas características.
De ello podemos concluir, y aquí es donde vamos a empezar a hilar más fino, que el error también está presente en el acierto. Por ese motivo nosotros debemos ejercer la crítica y por extensión la autocrítica, inclusive cuando los planes resultan bien, porque el más mínimo descuido en la vigilancia del logro puede entorpecer el desarrollo estratégico del combate, y eso después impone inevitablemente repliegues. Al tanto de esta posibilidad, en un artículo titulado "Los éxitos se nos suben a la cabeza", en torno a los problemas del movimiento coljosiano de 1930, respecto a los desafíos relativos al proceso de colectivización de la tierra en la Unión Soviética, José Stalin comenta lo siguiente, leo la cita: "Los éxitos tienen también su lado negativo, sobre todo cuando se consiguen con relativa facilidad, de un modo inesperado. Estos éxitos inducen a veces la presunción y la fanfarronería. No se nos resiste nada, podemos reírnos de todo. Estos éxitos se le suben muchas veces a la cabeza a la gente, que empieza a marearse a fuerza de éxitos, perdiendo el sentido de la medida y la capacidad de comprensión de la realidad, tendiendo a exagerar sus propias fuerzas y a menospreciar las fuerzas del adversario, y propendiendo a intentos aventureros de resolver, en un abrir y cerrar de ojos, todos los problemas de la construcción del socialismo. Cuando esto ocurre, no hay ni que hablar de afianzar los éxitos conseguidos y utilizarlos con arreglo a un plan para seguir avanzando. Pues, ¿para qué fortalecer los éxitos conseguidos si somos capaces de plantearnos en un abrir y cerrar de ojos en la victoria completa del socialismo, si no se nos resiste nada y podemos reírnos de todo?" Fin de la cita. Stalin, en este fragmento y en otros también relativos al mismo problema, comprende que todo éxito puede conducir al fracaso cuando no es objeto del cuidado necesario para preservarlo como tal, o sea, cuando ese éxito no logra asegurarse y por extensión tampoco logra profundizarse. De ahí el llamado a prevenir la grandilocuencia, la fanfarronería, como le llama el propio dirigente, al momento de evaluar los éxitos conseguidos, sobre todo cuando dichos éxitos fueron posibles debido a circunstancias fortuitas. Lleva al caso que nos convoca, que es lo que estamos viendo ahora, el tema del error. Esto significa que el error acecha permanentemente al acierto, habiendo una relación que podemos llamar orgánica, o sea, interior, entre ambas partes. Dicho de otra manera, el error y el acierto son dos caras de la misma moneda y no dos extremos opuestos que nunca coinciden. O sea, no existe error ni acierto en sí. Ambos son correlativos. O sea, hay un paso directo entre uno y otro. Hasta aquí hemos visto el error a partir del acierto. O sea, cómo un acierto puede constituir un error en la medida en que no contribuye al desarrollo estratégico de la política, o, en su defecto, cómo puede surgir un error a partir del descuido de un acierto. Sin embargo, el problema reviste otro aspecto que el propio Lenin señala explícitamente, y que este aspecto corresponde a la función positiva del error, o sea, cómo un error conduce a un acierto. Porque si el error acecha el error acecha el acierto también acecha el error, y así viceversa. Para tratar este segundo aspecto, vamos a citar otro fragmento del folleto de Lenin titulado "El extremismo, enfermedad infantil del comunismo", que dice así, cito: "De la política y de los partidos se puede decir, con las variaciones correspondientes, lo mismo que de los individuos. No es inteligente quien no comete errores. Hombres que no cometan errores no los hay ni puede haberlos. Inteligente es quien comete errores que no son muy graves y sabe corregirlos con facilidad y pronto". Fin de la cita. Como ya podemos ver en este pasaje, en este fragmento, Lenin confirma la inevitabilidad de los errores, preocupándose más del tratamiento del error que de la realidad inminente de la comisión del error. O sea, asumiendo que los errores van a ocurrir.
El punto es cómo lo resolvemos. Esto es de vital importancia para el tema del seminario, sobre todo para el tema de la presente sesión, pero va a volver en las sesiones ulteriores, así que los errores sean inevitables, le impone a los partidos comunistas el siguiente desafío: elaborar una política para enfrentar sus errores, convirtiéndolos en aciertos. La tríada que compone y que da nombre a este seminario, la crítica, la autocrítica y la rectificación, responde a este desafío, pero es solamente una premisa teórica para enfrentarlo. Su modo de implementación concreta en cada organización revolucionaria va a depender del trabajo y, por supuesto, de las experiencias locales de cada una. Volviendo a la cita inaugural, que va a ser la cita que va a cubrir la sesión de hoy. Cuando Lenin indica que la actitud de los partidos comunistas ante sus errores ilustra su seriedad y compromiso para con, primero, la clase obrera y luego el resto del pueblo, lo que el dirigente está diciendo es que la madurez política de dicha organización es proporcional a la capacidad que tenga para convertir sus reveses en aciertos mediante su reconocimiento y posterior rectificación. Por tanto, en el tratamiento del error, los partidos comunistas dan cuenta de su verdadera proyección, o sea, de su capacidad real para plantearse como alternativas de poder, y no solo de gobierno, al régimen burgués, o sea, su nivel de aptitud para conducir el Estado, que debiese ser la orientación general a la que debiesen aspirar las organizaciones revolucionarias. Por una parte, una organización revolucionaria incapaz de reconocer sus errores no puede aspirar al poder, pues no percibe las prácticas ni los lineamientos incorrectos que le impiden conquistar posiciones políticas. Por otra parte, y en la misma línea, una organización revolucionaria que no logra corregir sus desaciertos tampoco puede, eventualmente, mantenerse en el poder, ya que no cuenta con la experiencia suficiente para enfrentar los desafíos en general que implica conducir un Estado, donde necesariamente se va a ver la calidad que tenga un partido y, por extensión, su militancia para resolver situaciones puntuales. En ambos casos, el tratamiento incorrecto del error deja en evidencia la inmadurez de dicha organización, y de ahí también la función que tiene el error, o el tratamiento del error en este caso, para demostrar cuán maduro está o no un partido. Por regla general, el hecho de que un partido comunista sea incapaz de reconocer y, por extensión, corregir sus errores obedece a dos factores. Primero, hay un factor de carácter político y segundo, otro de carácter o naturaleza orgánica. En el caso del primero, el factor político, se trata de incompetencias para percibir los reveses estratégicos que supone un lineamiento táctico para el periodo. Por tanto, está ligado a la falencia en lo que Lenin llamaba el análisis concreto de la situación concreta. Por tanto, cómo nos estamos planteando el escenario político y cómo estamos operando en el escenario político, cómo estamos entendiendo la realidad de la lucha de clases en un determinado momento. En el caso del segundo, el factor orgánico, podemos decir que obedece a la precocidad de la estructura, que son incapaces de enfrentar unitariamente sus reveses. Por tanto, descansan los problemas relativos al estilo de trabajo de la organización. Para ser sincero, esas dos falencias, las falencias de carácter político y las falencias de carácter orgánico, están presentes, si no en todas, en la mayor parte de las organizaciones revolucionarias. Tenemos que ser bastante realistas. Sobre todo, estando marcada por la desintegración de la Unión Soviética, al punto que los grandes movimientos de masa que han tenido lugar durante los últimos años en el mundo entero, incluyendo a Chile, no han sido capaces de proyectar una salida al capitalismo, sino solamente algunas reformas legítimas, estamos de acuerdo, pero que en última instancia
terminan siendo funcionales a las relaciones sociales capitalistas. Por tanto, como hiciera Lenin, cabe preguntarnos literalmente, ¿qué hacer? Evidentemente, no podemos convertir los errores en aciertos si no tenemos condiciones políticas ni orgánicas para reconocerlos ni tratarlos. No obstante, la necesidad de lograrlo, la necesidad de lograr el objetivo, impone el desafío de enfrentar la tarea partiendo por algo tan sencillo como plantearla. En ese sentido, jornadas de formación política como esta, diferente a ciertas jornadas de formación más bien operativas, que son las que usualmente ocupan la atención de las escuelas de cuadro, contribuyen a la apertura del debate, o sea, a poder plantear este debate. Y en ese sentido es un granito de arena, por decirlo gráficamente, a su presunta o a su posible resolución. Obviamente la tarea es muy grande, pero también son grandes los desafíos que asume un partido revolucionario, o de lo contrario, no sería un partido revolucionario. En términos marxista-leninistas, que son los términos en los que estamos tratando de movernos para pensar este problema, una política del error supone que cada revés implica también una lección, y con ello un acierto para el futuro. Por tanto, en lugar de censurar los errores, que es algo improcedente si tenemos claro que los errores son inevitables, van a ocurrir de una manera o de otra, es mejor reconocerlos de manera abierta para luego utilizarlos como ejemplos negativos del quehacer político, o sea, como aquello que no debemos hacer cuando enfrentamos nuevamente desafíos similares. Por eso Lenin señala que los errores cumplen funciones instructivas para la clase primero y para las masas después. Para la clase primero, porque esta última, en los términos marxistas-leninistas, por supuesto, solo se constituye como tal a través del Partido Revolucionario del Proletariado, o sea, el colectivo que agrupa sus elementos más destacados y les otorga un horizonte histórico por el cual combatir, o sea, se constituye combatiendo, para decirlo de otra manera. Para las masas después, siguiendo las palabras de Lenin, ya que los intereses de las masas son progresistas en la medida en que existe una vanguardia capaz de orientar a esa masa hacia la izquierda, contrarrestando las disposiciones ideológicas reaccionarias. No nos contemos cuentos, un movimiento de masas por sí mismo no necesariamente es revolucionario. La experiencia histórica ha dejado eso bastante en evidencia. En ese sentido, Lenin relaciona el error con la experiencia, pero entendida en términos políticos y no en términos cronológicos. Voy a detenerme en este punto que creo que puede ser también interesante. Reflexionando el problema de la experiencia a partir del dilema sobre la participación de los comunistas ingleses en el Parlamento, en el folleto titulado El extremismo enfermedad infantil del comunismo, el que estamos revisando, Lenin dice lo siguiente, cito, del hecho de que la mayoría de los obreros en Inglaterra siga todavía a los Kerensky o Scheidemann ingleses, de que no haya pasado todavía por la experiencia de un gobierno formado por esos hombres, experiencia que ha sido necesaria tanto en Rusia como en Alemania para que los obreros pasaran en masa al comunismo, se deduce de un modo indudable que los comunistas ingleses deben participar en el parlamentarismo. Deben desde el interior del Parlamento ayudar a la masa obrera a ver en la práctica los resultados del gobierno de los Henderson y los Snowden. Deben ayudar a los Henderson y Snowden a vencer a la coalición de los George y Churchill. Proceder de otro modo significa obstaculizar la obra de la revolución, pues si no se produce un cambio en las opiniones de la mayoría de la clase obrera, la revolución es imposible, y ese cambio se consigue a través de la experiencia política de las masas, nunca de la propaganda sola. Aunque este fragmento toca algunos temas bastante interesantes, como el caso de la relación entre los partidos comunistas y los parlamentos burgueses,
para efectos prácticos, vamos a limitarnos solamente a considerar los elementos relativos al concepto de experiencia con miras al tratamiento del error. O de lo contrario, el desvío sería muy largo y pudiésemos no necesariamente llegar a buen puerto, en este caso, en este contexto. Para Lenin, la experiencia solo es medible a partir de la participación política. Por tanto, considerando las vivencias, tanto personales como colectivas, de los individuos y los pueblos durante la historia. En estos términos, la experiencia no es relativa al tiempo, sino a la intensidad de los hechos. Dicho de otra manera, experimentados son quienes han vivido los acontecimientos de una manera directa, en lugar de sustraerse para evitar los riesgos. En este punto es necesario hacer una aclaración. Aunque tienden a coincidir, la vejez no necesariamente implica experiencia, ya que el tiempo no es por principio histórico. Por contraparte, de mediar las condiciones pertinentes, condiciones de gran lucha de clase, de gran participación de masas, por ejemplo, la juventud de un pueblo también puede estar dotada de bastante experiencia, llegando incluso a sacarle ventaja experimentalmente hablando a quienes, en términos cronológicos, han vivido durante más tiempo. En síntesis, la consistencia de la experiencia personal y colectiva de los individuos y pueblos obedece a la cantidad de acontecimientos históricos que han vivido en un determinado periodo de tiempo. Por supuesto, dicha experiencia es heredable, se puede transmitir, convirtiéndose así en la historicidad de la historia, eso que sobrevive al paso cronológico del tiempo y a la vez también dispone las experiencias históricas posteriores que van a tener su involucrado, lo que resiste el paso del tiempo. A eso está apuntando el concepto de historicidad en este contexto particular. Volviendo a la cita anterior, cuando Lenin señala que las masas aprenden por experiencia y no por propaganda, está diciendo que la instrucción del pueblo no es cuestión de ideas, sino de vivencias. Para entender la necesidad histórica de la revolución proletaria, los trabajadores deben sufrir como clase las decepciones del régimen burgués, o de lo contrario, seguirán cifrando esperanzas en las facultades democráticas del parlamentarismo, sin percibir las determinaciones clasistas de dicho sistema político, obviamente determinaciones que, por principio, van en contra de las aspiraciones materiales de los trabajadores. Ante el caso, el deber del Partido Comunista respecto a la experiencia es promover la participación de las masas populares en la lucha de clase proletaria, utilizando la propaganda como recurso auxiliar y nunca principal para lograrlo. O sea, empujando la experiencia, pero no creyendo que la propaganda sola va a ser suficiente para transformar las ideas de un pueblo, porque eso la historia ha demostrado que no se da. Y en términos conceptuales, al menos siguiendo a Lenin, tampoco es procedente. Es sumamente importante subrayar este último punto para despejar lo que yo podría considerar algo así como un malentendido. El Partido Comunista, indistintamente de si se llama Partido Comunista o del país del que sea, pero me refiero a la organización de la clase obrera, no es la lumbrera de los trabajadores, algo así como una especie de portador de la verdad histórica, cuya actividad despierta las conciencias de la masa, etc. Lo que ese Partido Comunista es cuando se comporta como tal, es más bien el agente político que incita los movimientos de los trabajadores, los movimientos de la masa en general, conduciendo a los hilos del pueblo, las aspiraciones del pueblo hacia el socialismo, en términos, digamos, bastante ortodoxos. La así llamada toma de conciencia de clase, en realidad es consecuente a la organización política, no solo sindical, de los trabajadores. Pues como decía como decía Marx en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859, lo cito, es breve, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Fin de la cita. Por esa razón,
los individuos literalmente, en los términos de Marx y de otros autores consecuentes, piensan como viven. En consecuencia, para cambiar su pensamiento hay que cambiar sus formas de vida. En ese sentido, la forma de llevar adelante la lucha ideológica es a través de la transformación de las prácticas cotidianas de los sujetos, no mediante la promoción de ideas abstractas desprovistas de influencia efectiva sobre sus conductas. Por supuesto, estas ideas pueden a su vez también motivar prácticas diferentes al menos a las prácticas capitalistas. Pero lo importante es saber que la lucha ideológica ocurre en las costumbres de los individuos y no en el mundo abstracto de las ideas que dichos individuos se realizan respecto a sus costumbres, porque esas son solamente representaciones. Yo puedo vivir de una manera y pensar de una manera que no necesariamente es coherente, y para cambiar tengo en el fondo que cambiar no la manera como estoy viendo el hecho, sino la manera como lo estoy viviendo. Y esta cuestión Lenin la tenía bastante clara. Nuevamente en El extremismo, enfermedad infantil del comunismo, tocando este tema a partir del concepto de dictadura del proletariado, Lenin dice lo siguiente, lo cito: la fuerza de la costumbre de millones y decenas de millones de hombres es la fuerza más terrible. Sin un partido férreo y templado en la lucha, sin un partido que goce de la confianza de todo lo que haya de honrado dentro de la clase, sin un partido que sepa pulsar el estado de espíritu de las masas e influir sobre él, es imposible llevar a cabo con éxito esta lucha. Fin de la cita. La lucha ideológica, al igual que la lucha política en general, descansa en las experiencias colectivas de cada clase social. A su vez, dichas experiencias son indisociables del error, puesto que errar, como vimos anteriormente, es inevitable. Únicamente no se equivocan quienes evitan participar en los procesos históricos. Por tanto, el error corre en paralelo al movimiento. Moverse es tomar el riesgo de equivocarse con tal de acertar. La posibilidad inminente del error impone la necesidad de calcular sus posibles efectos para corregirlos de inmediato y a la vez también extraer las lecciones pertinentes, porque en eso está justamente la capacidad de acumular experiencia y de no pasar nuevamente por los mismos entuertos. Es sumamente importante destacar el aspecto lectivo del error, o sea, lo que deja la lección, ya que el error es parte del proceso de formación política del proletariado. En cuanto a clase, los trabajadores no aprenden la ciencia de la historia única ni exclusivamente a través de los textos marxistas-leninistas, sino mediante la experiencia política que viven en cada coyuntura, sobre todo cuando dicha experiencia supone reveses. Al respecto, junto con transmitir los conceptos fundamentales de la teoría marxista-leninista, lo que esos textos, los así llamados clásicos marxistas, registran son las experiencias políticas e históricas de otros pueblos, orientando las luchas contemporáneas. Por supuesto, debido al carácter internacionalista que reviste la lucha de clase proletaria en el sistema imperialista, que sigue siendo el arco en el cual nosotros estamos insertos. A su vez, las experiencias contemporáneas sirven para medir la justeza de los textos, corrigiendo sus imprecisiones y complementando sus insuficiencias. Visto así, la teoría marxista-leninista puede seguir desarrollándose, superando las trabas del dogmatismo, pero también los asaltos del revisionismo. Hasta aquí, pareciera que el error solo tiene aspectos positivos, al punto de constituir siempre una cierta impotencia. Sin embargo, para Lenin, no cualquier desacierto reporta beneficios. Como vimos en uno de los fragmentos que ya leímos del extremismo, enfermedad infantil del comunismo, solamente aquellos errores que no son demasiado graves, cuyo reconocimiento permite corregirlos a tiempo, desempeñan funciones lectivas. Tanto así que reconocer y corregir un error pequeño apenas ocurre es, a juicio de Lenin, una muestra de inteligencia. En síntesis,
Los errores sirven mientras sean pequeños, reconocidos y corregidos inmediatamente. Dicho esto, y es lógico, cabe preguntarnos, ¿qué determina la gravedad de un error? Y aquí es donde nuevamente volvemos a la diferencia entre estrategia y táctica. Para decirlo sin rodeo, lo que determina la gravedad de un error es su relación con el cumplimiento de la estrategia. Ante el caso, son graves los errores que no solo impiden el desarrollo político coyuntural de los partidos comunistas, sino que además anulan toda posibilidad de realizar sus objetivos estratégicos a largo plazo. O sea, los errores que no solo suponen un revés en el momento, sino que además impiden el cumplimiento de objetivos posteriores. Por defecto, son pequeños aquellos errores que, durante el desenvolvimiento político de la táctica, retrasan el cumplimiento de la estrategia, pero mantienen su vigencia. Como sabemos, en el caso de los errores tácticos, ya incluimos algunos aciertos desprovistos de proyección o sustento histórico, porque a la postre generan reveses políticos. Por contraparte, en el caso de los errores estratégicos, debemos considerar aquellos que merman, o sea, dañan las bases teóricas, políticas y orgánicas de la causa revolucionaria, desviando los esfuerzos de dicha causa hacia el cumplimiento de objetivos de otra naturaleza de clase en particular. Para situar este problema, conviene referirnos brevemente a la diferencia entre dogmatismo y revisionismo. Ante el caso que nos convoca, el dogmatismo es la transformación del marxismo-leninismo en una ideología izquierdista cuyo hermetismo impide desarrollar sus premisas científicas, convirtiendo a la teoría de la revolución proletaria en letra muerta, o sea, trabándola en un sistema cerrado que impide su desarrollo. Por contraparte, el revisionismo es la impugnación de los fundamentos científicos del marxismo-leninismo a partir del cuestionamiento derechista, este matiz es sumamente importante, cuestionamiento derechista de su utilidad política, flexibilizando sus principios hasta volverlos indistinguibles de los principios de otras teorías. En términos históricos, tendencialmente hablando, ambas corrientes son sucesivas, relacionándose como dos contrarios permutables, o sea, pasando del uno al otro según la experiencia histórica, muchas veces de las mismas organizaciones políticas. Por tanto, el dogmatismo tiende a ser la antesala del revisionismo, ya que los reveses políticos que acarrean las prácticas dogmáticas generan un cuestionamiento de la legitimidad de los fundamentos marxistas-leninistas, instando a su revisión. A su vez, el revisionismo motiva reacciones dogmáticas, quizás proteccionistas, conservadoras, las cuales, por efecto de su nulidad política, de su incapacidad de entender la situación histórica donde se producen, no tienen incidencia alguna en el trabajo partidario y mantienen prácticamente intacto el proceso revisionista. Por ese motivo, en términos políticos, el revisionismo es mucho más peligroso que el dogmatismo, ya que en términos de logros es mucho más efectivo. Al tanto de ello, enfrentando las repercusiones nacionales que tuvo la contrarrevolución húngara de 1956, en su discurso titulado Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo de 1957, al que volveremos después, Mao Zedong dice lo siguiente acerca de esta división. Cito: a la par que criticamos el dogmatismo, debemos atender también la crítica del revisionismo. El revisionismo, es decir, el oportunismo de derecha, es una corriente ideológica burguesa más peligrosa que el dogmatismo. Los revisionistas, oportunistas de derecha, alaban de palabra el marxismo y también atacan el dogmatismo, pero lo que atacan son precisamente los fundamentos del marxismo. Se pronuncian contra el materialismo y la dialéctica o los tergiversan,
se oponen a la dictadura democrática popular y a la dirección del Partido Comunista o tratan de debilitarlas. Se manifiestan contra las transformaciones socialistas y la edificación socialista o tratan de debilitarlas. Después que la revolución socialista ha triunfado, en lo fundamental, en nuestro país siguen existiendo gentes que sueñan con el restablecimiento del sistema capitalista. Están dispuestos a librar una lucha contra la clase obrera en todos los frentes, incluido el ideológico. Los revisionistas son, en esta lucha, su mejor mano derecha. Fin de la cita. Llevado al caso que nos convoca, que es la función política del error, el dogmatismo provoca errores tácticos, mientras que el revisionismo, errores estratégicos. Obviamente, así como el dogmatismo conduce al revisionismo, de no ser reconocido y tratado a tiempo, un error táctico también conduce a un error estratégico, ya que genera condiciones suficientes para que los reveses menores provoquen desaciertos mayores. En cualquier caso, siguiendo a Lenin, los errores que no reportan beneficio alguno son los de naturaleza revisionista, dado que impiden, y no solo retrasan, el cumplimiento de los objetivos estratégicos que fundamentan la existencia de las organizaciones revolucionarias. Usualmente, los errores de carácter estratégico ocurren cuando la táctica, o sea, la tarea del momento, es tratada como estrategia, como si fuese el único objetivo, confundiendo así los desafíos coyunturales con los objetivos generales que le dan sentido a esos desafíos del presente. En los términos de Lenin, existe una relación directa entre la magnitud del error y el tiempo que transcurre hasta su reconocimiento. De no ser reconocido a tiempo, los errores pequeños se vuelven grandes, ya que autorizan otras prácticas erráticas similares, y se produce un fenómeno matemático del aumento progresivo de los desaciertos. En cambio, reconocidos inmediatamente, los mismos errores se convierten en aciertos, puesto que incitan la rectificación de algunos defectos que en otras circunstancias hubiesen que haber advertido y por ende hubiesen conducido a errores mayores. Solamente esta última clase de errores son para Lenin los errores positivos, pero lo son en la medida en que los partidos comunistas se atreven a enfrentarlos abiertamente para luego extraer las lecciones pertinentes. A juicio de Lenin, eso es un signo de inteligencia política, porque Lenin piensa la inteligencia en función de la política, no en función de una especie de categoría metafísica o de otra índole, como lo piensan otras teorías. En síntesis, el llamado de Lenin a elaborar una política del error no es un cheque en blanco al desacierto, sino más bien la asunción, o sea, la aceptación, si se quiere decir así, de una realidad. Y esa realidad es que los errores son inevitables, razón por la cual, primero, debemos hacernos cargo de ello, y segundo, generar lineamientos para reconocerlos y corregirlos apenas ocurran. Esa inevitabilidad de los errores y la consecuente respuesta de los partidos comunistas ilustra la madurez adquirida por dichas organizaciones durante su historia. En ello estriba su experiencia, no en el envejecimiento de su militancia, sino justamente en todo ese bagaje político que muchas veces se concentra en grandes cantidades en pocos periodos de tiempo, que adquiere y como eso a la vez también lo utiliza. Visto así, el error es barómetro del potencial revolucionario de cada partido comunista. Dejo hasta aquí mi exposición introductoria al seminario Crítica, Autocrítica y Rectificación. Les doy las gracias por venir, les pido nuevamente disculpas por ciertos problemas técnicos y por supuesto vamos a tener otras ocasiones, y partiendo por esta, para profundizar, explicar y darle más vuelta a lo señalado. Muchas gracias, camarada y amigo. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Creo que fue interesante como primera cosa. Y creo que es interesante que 50 personas estemos reunidas para hablar estos asuntos más bien teóricos, como tú decías en algún momento, del partido. Bueno, tenemos un tiempo de comentarios, preguntas, reflexiones.
las personas pueden, como ustedes saben, los usuarios de Zoom, levantar la mano, entre comillas, que es como mostrar una manito. Pueden, si quieren, utilizar el chat para hacer preguntas también por esa vía, o bien si alguien la acomoda, o bien levantar la mano, eso también es otra alternativa. En fin, pero la idea es que podamos tener un espacio de diálogo y discusión. Te leo, Ignacio, un comentario, el primero de todos, el que abrió los fuegos, fue nuestro compañero Elías Pérez. Dice, ¿podrías dar un ejemplo de cuando una cita o un texto de los clásicos sirve para desarrollar la teoría y cuando se usa para vulgarizar la misma? Entonces pone incontables signos de interrogación. Pero no sé si hay otras preguntas, como para ir sumando, o comentarios, reflexiones, no necesariamente preguntas, en fin, reacciones, etcétera, a la presentación. Voy a leer una pregunta, Ignacio de Cristóbal, dice, ¿es un error a 6 días de la inscripción no tener prácticamente ningún candidato a la Convención Constitucional? Ese es Cristóbal. Pamela Guerrero pregunta, ¿se puede acceder a los apuntes de las charlas? Bueno, eso dependerá de Ignacio, le podemos preguntar enseguida también. Ah, bueno, ya veo una manito de Sandra Luengo. Sandra, por favor, si puedes encender tu micrófono. Y Ignacio, en algún momento, Está si encendido, puedes ¿me ir escucha bien? respondiendo. Perdona, Sandra. En algún ¿Me momento, escucha? Ignacio, si tú puedes entonces, te escuchamos, Sandra. Te decía Ignacio, si en algún momento entonces puedes responder estas preguntas que están en el chat. Adelante, compañera Sandra. Ah, sí, claro. Buenas tardes a todas y todos. Algunos me conocen y otros, bueno, una sorpresa. Lo mío no es una pregunta en realidad, es más que todo una reflexión, porque me quedo con la primera parte de reconocer los errores, que sean leves, sí, decía ahí el expositor, y que de los errores uno puede aprender realmente y corregir. Y la verdad es que él también, Ignacio, muchas gracias Ignacio, él hacía una alusión en que las organizaciones y las personas se comportan como de una forma muy similar. Y la verdad es que a mí en términos personales no me cuesta reconocer los errores. Pero sí me he dado cuenta a lo largo de mi vida que al resto de las personas sí les cuesta reconocer que se han equivocado, y más aún institucionalmente, cuesta mucho más todavía. Entonces yo por eso digo, no es una pregunta, yo me pregunto si esto es más antropológico o sistémico. Al parecer es antropológico, pero de forma sistémica hoy por hoy, peor todavía. Reconocer un error es casi condenarse a, no sé, a no ser considerado, por ejemplo, en una organización, o a ser tildado de débil, timorato, qué sé yo. Pues bien, seguramente por formación familiar, por condiciones de carácter, a mí no me cuesta reconocer error. Yo siento que igual las personas y las organizaciones, cuando reconocen errores y son capaces de seguir adelante, son más loables, son más nobles, no sé qué otro adjetivo. Y eso lo lanzo y lo tomo de todo lo que yo escuché, porque a mí me hace mucho ruido eso de que las personas no puedan ser capaces, y la organización y la institución, sobre todo más que la organización, la institucionalidad no sea capaz de reconocer el error. ¿Por temor a qué? Eso solamente quería reflexionar. Gracias, Marcelo, gracias a todos los que me escucharon. Gracias, Sandra, a ti por tu reflexión. Ricardo Roa levantó también su mano. Sí, gracias. Respecto a reconocer los errores, en mi experiencia es que es muy difícil que la gente reconozca los errores cuando lo considera un problema personal, es decir, yo me equivoqué. Y esto no pasa solamente acá en Chile, yo lo he visto en el extranjero donde trabajé como terapeuta un tiempo. Y yo pienso que también es un error el personalizar los problemas. Yo me recuerdo haber hecho una crítica una vez y la persona dijo, pero
eso no lo hago solamente yo, lo hace todo. Y entonces... Ricardo, disculpa que te interrumpa. ¿Existe la posibilidad de bajar un poco el ruido de fondo? Estoy en un parque. Sí, nos voy a damos moverme cuenta. un poco. Sí, me voy a mover un poco. Bueno, la idea mía es la siguiente, de que cómo hacer para que un error sea a veces personal o no personal, porque yo creo que es mucho más fácil reconocer un error cuando se entiende como error, o sea, ver el problema como problema y no la persona como problema, porque eso creo que dificulta mucho a las personas reconocer los errores cuando lo toman de manera personal. Eso nomás. Bueno, gracias. Disfruta tu paseo. Francisca Rubio también levantó la mano, por favor. Francisca Rubio. Disculpen, un saludo a la instancia y no sé si es pregunta o reflexión, pero el fracaso es un concepto que la ideología neoliberal castiga desde hace muchos años culturalmente. O sea, si uno hace 30, 40 años no te casabas como mujer antes de los 20 o a los 30 ya eras soltera, era un fracaso porque no lograbas ciertas metas, o que no seas exitosa o exitoso en algún emprendimiento o en tus estudios o en tu propio trabajo, o no aprender a caminar antes de los 2 años. O sea, a nosotros el sistema nos enseñó a que no nos podemos equivocar. Por lo tanto, que el compañero Lenin lo haya planteado con estas citas que tú compartes, creo que esa claridad refuerza el carácter revolucionario, la visión revolucionaria que este partido debiera tener. Porque efectivamente el neoliberalismo no nos deja y no nos permite analizar el error como una experiencia de aprendizaje. Nos muestra el error como un fracaso de vida. Y creo que de esa perspectiva, cuando dicen no hacer, claro, tú no te equivocas, pero no haces. Entonces te lleva a un inmovilismo. Creo que este neoliberalismo basado en medir a las personas según el éxito que se ve o que se logra, ha penetrado en las culturas de las personas, del pueblo, y por ende de nosotros como militantes de un partido, en este caso del Partido Comunista. Creo que es un tema que tenemos que ir analizando, no solamente como dentro de un ámbito político, yo creo que tiene que ir más allá, porque efectivamente nuestro enfoque revolucionario nos tiene que llevar a desvelar los errores con una mayor fuerza de convicción, porque no equivocarse significa que tú estás haciendo nada desde una perspectiva, porque no puedes fracasar. Pero nuestro compañero Lenin nos dice, no, el error es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento y evolución de las organizaciones y las personas. Por lo tanto, un mandato es reconocer los errores y tomarlos como lecciones, y no castigarse ni castigar al otro inmediatamente, porque significa que si tú no te equivocas, no haces. Eso es antinatural. Tú aprendes a pararte y a caminar después de una serie infinita de porrazos. Y desde ahí uno tiene que analizar el desarrollo de tu vida. Pero eso es, compañero, agradecer la exposición y eso. Muchas gracias, Francisca, por tu opinión, por tu reflexión. Voy a leer también otro comentario que hizo una persona AHZ en el chat. Dice, muchas veces el problema a veces está en la falta de definición de estrategias para determinados momentos históricos, por lo que las tácticas se diluyen. Ahí. Ignacio, no sé si ya podemos partir con una primera ronda de respuestas por tu parte. Ah, perdón, hay una persona, Omar Bermúdez, que está levantando literalmente la mano. Omar. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Adelante, compañero. Acabas de apagar tu micrófono, lo habías encendido. Vuelve a encenderlo, por favor. ¿Lo apagaste? Ahí está. Ya, encendido. ok. Ahí sí. Dale. En marzo nos llegó una suerte de decreto de guardarnos, ¿no? Cuarentena. Al interior del partido se produce una situación, estoy hablando a lo mejor de errores, de lo planteado en la charla, ¿no? Error, corregir, fin. Entonces se nos orienta
compañero, hay que cuidar la militancia, el orgánico que habla de Cerrillo, verificar la situación de salud de los compañeros. Y una cosa muy digamos, generando cierta suerte de ansiedad, digamos, bastante elevada, ¿no? Y que da paso a otra situación, desde el punto de vista orgánico. ¿Cómo haces para que funcione el partido? ¿Cómo haces para que esta necesaria conexión de hacer llegar la información y a su vez repasarla hacia las distintas organizaciones que en ese momento habíamos inclusive logrado construir, como Unidad Social, por ejemplo, ¿no? O en la comuna de Cerrillo, Maipú, CUT. Entonces, el tema es que en algún minuto, impensadamente, surge entonces la solución. Conexiones y reuniones a través de las redes. Comenzar a enseñar respecto del uso de esa herramienta para una situación particular que se vive en el momento. En algún momento, por ahí, ¿no? En septiembre, o antes, ¿no? Planificar las actividades, estoy hablando del presente, del año reciente terminado. Planificar algunas actividades en relación a hechos históricos relativos al 4 de septiembre, al 11. Y surge desde algún lugar, ¿no? Desde algún lugar, inclusive en medios de comunicación, etc. Desconfinamiento. Prepararse para el estallido 2.0. Difundir eso. Alguien, en algún minuto, lo dice, en algún minuto no, se comienza a dar una suerte de solución distinta también. Una mitad de la militancia presencial, estamos hablando ya de septiembre-octubre, y otra parte sigue trabajando a través de esta herramienta que estamos ocupando hoy día. Entonces, Congreso. Y ahí es donde sucede una serie de hechos que van dificultando, y sin ser posible corregirlas, ¿no? El funcionamiento orgánico del partido, la realización de congresos en células, el congreso comunal, que suban las resoluciones de lo que discutió la célula. La nuestra hizo 5 reuniones de esta modalidad. Y dudo que hayan llegado las resoluciones a estar presentes algunas en el informe final del comunal. Entonces yo planteo esto, ¿ya? Porque habla, para mí, de la importancia del curso que estoy participando, en cuanto me permite a mí entender que también el tema de error sí es parte de la construcción de un movimiento social, etc. Y llego hasta ahí no es porque es muy largo el tema en realidad, ¿no? Después viene críticas que tengo ahí en el Facebook de un señor Ricardo Solar que habla, el Partido Comunista tuvo que esconder sus banderas para el estallido social. Bueno, ya estamos enfrascados. Compañero, gracias. Gracias, compañero Omar, por tu reflexión. Y leo lo último de Luis, que dice, el hacer siempre nos expondrá al error. Ignacio, ¿podemos partir con tus respuestas? No sé si estás... te veo pegado a la imagen, no sé si estás ahí. Ahí sí. Ignacio, ¿puedes seguir tú? Sí, me quedé pegado un segundito justo después de la intervención del compañero Omar, pero alcancé a Contundente, sin duda. Así que eso es lo importante. Bueno, voy a tratar de responder de la mejor manera posible, sin repetir mucho para no enredar la cosa, porque a veces, bueno, el formato nos ayuda mucho tampoco a dar claridad a los temas, pero la conexión menos. Pero sí vamos a tratar de dejar algunas cosas establecidas en el entendido que esto es un curso de 4 sesiones y que también puede eventualmente dejar un material a disposición de los asistentes y de las asistentes, por supuesto.
Voy a partir por una pregunta que me pareció muy decidora acerca del problema de la vulgarización, que es la que planteó al comienzo, de hecho, el compañero Elías, de ejemplos concretos, de ejemplos muy específicos. Voy a dar dos ejemplos de dos corrientes comunistas distintas, pero que a ratos cometían los mismos errores, y no lo reconocían, por supuesto. El primer ejemplo lo esbocé en mi exposición y que hice relación, a propósito de la vulgarización del marxismo, con los manuales de marxismo-leninismo. Yo voy a ser súper claro al respecto. Y si quieren que sea aún más preciso y lo sitúe de manera más precisa, las críticas que hacía, por ejemplo, Fidel Castro a los partidos comunistas en los años 60 por no entender a las guerrillas. Y ojo, estamos hablando de un periodo donde América Latina estaba llena de guerrillas, y donde las guerrillas ya habían reportado una revolución de significación histórica considerable y que hasta el día de hoy sigue en pie, que es la Revolución Cubana. Y los partidos comunistas llegan tarde porque, a propósito de cómo se planteaban las fórmulas en los manuales soviéticos, no cuadraba. Y no cuadraba tampoco con la política internacional del momento. Pero en el caso específico lo vamos a ver a partir de ahí. O sea, a lo que voy es que aprendernos de memoria lo que dijo o no dijo Lenin es impedirle a Lenin que hable, para decirlo de manera bien concreta. El esfuerzo que yo traté de hacer con las citas que planteé de Lenin era pensar por qué para Lenin el error tenía una función política. Y vaya que me encontré con sorpresas, porque yo también, enfrentándome nuevamente con los textos, logré ver cosas que antes no había visto. Entonces yo siempre trato de señalar que cada jornada de formación política es una jornada donde parto formándome yo, aunque me toque exponer. Ese es un ejemplo, los manuales soviéticos. Y el otro ejemplo es el libro rojo de Mao, si me permiten decirlo así con todas sus letras, que no es un libro elaborado por Mao, por si acaso, es un libro elaborado por Limpiado, que era la desviación ultraizquierdista del proceso chino. ¿Y por qué una vulgarización también del marxismo? Porque en Mao, y eso fue un poquito la apuesta a la que yo me dirigí cuando escribí el texto Mao y la filosofía, en Mao hay mucho más que un par de citas izquierdistas, mucho más que una posición izquierdista, mucho más que el encanto de una generación, que fue lo que sucedió sobre todo en Europa, a la luz del Mayo francés y de otros procesos similares. Hay un pensamiento, o sea, y en América Latina ese pensamiento en un momento se estudió. El Che estudió a Mao, y Fidel estudió también a Mao, o sea, había un pensamiento, y producto de este pequeño compendio de citas del presidente Mao, de un momento para otro, la obra de Mao se convirtió en un par de leyes que ya no se podían pensar, y que la persona que no las cumplía, entre comillas, al pie de la letra, era un revisionista. Eso también es una forma de vulgarización del marxismo. O sea, nosotros no le estamos haciendo un favor a nuestro teórico cuando los repetimos como cotorra. Más bien le hacemos un favor cuando nos damos el tiempo de leerlos y de leerlo a la luz también de nuestras experiencias, porque el marxismo, a diferencia de otras teorías, fue elaborado en función de un proyecto político, que es la transformación de las bases del mundo que nos domina con miras hacia una organización comunista. Es una diferencia sustantiva, o sea, el marxismo no va a ser nunca un problema de conocimiento, va a ser siempre un problema de cómo transformamos las cosas en favor de los intereses que nos mueven. Entonces yo diría que esos son dos ejemplos históricos de vulgarización, los manuales soviéticos por un lado y el libro rojo de Mao por otro. Eso es una primera instancia. En el caso de la pregunta que planteaba el compañero Cristóbal acerca de los convencionales. Bueno, yo tengo un diagnóstico diferente, en primer lugar, pero yo creo que sí hay bastantes candidatos convencionales, hay que saber mirarlos bien nomás, pero yo diría igual que tiene que ver también con la muñeca política, compañero. O sea, las negociaciones políticas, por regla general, terminan 5 para las 12 del día de la inscripción. Entonces siempre van a haber movimientos ahí, es normal. Yo no creo que constituya un error, creo que eso corre por otro carril. Lo que sí podría constituir un error es que nosotros no orientemos en términos estratégicos nuestra participación en la Convención Constitucional, pero eso ya es otra cosa. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Y, dicho sea de paso,
orientar estratégicamente la participación en una instancia no significa solo ni exclusivamente tener el mejor programa en esa instancia, sino que significa, por ejemplo, que vayamos a esa instancia pensando en otra. Entonces ahí también hay que, por eso yo planteo el tema de la muñeca política. A mí me toca también realizar trabajo electoral, entonces he tenido, digamos, contacto directo con esa flexibilidad táctica. El punto es que cuando se nos pierde la estrategia ya no estamos desorientados. Yo lo plantearía un poco como por ahí. Bueno, lo del material del curso es algo que tenemos que conversar con el CEILER. Yo al menos estoy dispuesto y tenemos que buscar la fórmula más óptima para que ese documento pueda socializarse, pero acojo y recibo y les agradezco el interés por el material. Y en buena hora que también a mí que bueno que yo escriba también lo que hablo para que sí pueda trascender mi palabra, pues eso es lo importante. Yo soy circunstancial acá. A ver, un poco respecto a los comentarios, que fueron más comentarios que otra cosa, que hicieron los compañeros Sandra, la compañera Rubio anteriormente y compañero Bermúdez al final de la primera ronda. Yo creo que es súper importante, y esta me parece que es la síntesis, entender la necesidad política del error. Y que bien lo apuntó una compañera cuando señaló, y aquí se ha repetido, que obviamente el que no hace nada no se equivoca. Pero cuando nosotros hacemos algo nos exponemos al error, es parte de la lucha de clase. Y por lo mismo necesitamos reconocer los errores. No podemos partir de la base de que lo hicimos todo bien y lo que salió mal fue por culpa de otro, ¿no? O sea, tenemos que tener una capacidad de autocrítica en ese sentido, pero no para destrozarnos. En la próxima sesión vamos a abordar más este tema, pero aprovecho a adelantar que, claro, el tratamiento de la crítica es fraternal en la medida en que necesitamos la estructura para tareas superiores. O sea, nosotros aquí estamos en pañales, aún no logramos ni siquiera saturar el Parlamento, compañeros. O sea, estamos en una fase embrionaria de la lucha de clase dentro de las condiciones actuales. Entonces, obvio que necesitamos la crítica, y cuando perdemos la capacidad de crítica, comenzamos a formarnos, a armarnos cuentos, a creer que lo hicimos todo bien y que somos una secta de compañeras y compañeros perseguidos por el mundo y que su poca efectividad obedece a que nos tienen malas, ¿no? Obedece a que no hemos palpado bien el momento, nos ha faltado efectividad. Ojo, yo creo que el Partido Comunista va bastante avanzado en todo caso en comparación a otras organizaciones en ese orden, pero lo digo un poco para extremar la posición, ¿no? Pero es necesario, o sea, todo, incluso cuando acertamos, porque no vaya a ser que un día, ojo, que le pasó a algunos compañeros en un país llamado Nicaragua, que lo hagamos lo que queremos hacer y después cuando tengamos el Estado en las manos no sepamos qué hacer con el Estado y tengamos que entregarse a la socialdemocracia porque sus cuadros tienen más experiencia en la administración y por tanto pueden llevar el buque hacia otro lado, pero lo pueden llevar. Entonces yo un poco como que quería esa reflexión, como para sintetizar un poco los dos puntos. Bueno, y en el caso de las dificultades, las enormes dificultades que nos pone esta pandemia. Yo saludo igual la flexibilización táctica del partido para poder también demostrarle al pueblo de Chile que aunque sus cuadros no puedan juntarse a conversar como les gusta juntarse, sigue activo. Obviamente que al tener una orgánica no del todo fortalecida, no como quisiésemos tenerla, por supuesto que una situación excepcional como esta, que además se mezcla con el estado nervioso, que es normal, nos resta un cierto grado de efectividad. Pero lo importante es que tenemos que salir del paso, ¿no? Sí, ese es el cuento. Obviamente hay cosas que no se pueden hablar de manera virtual, pero varias sí, y varias de las que estamos haciendo ahora sí se pueden trabajar así. Entonces, digamos, se puede seguir operando. Lo importante es tener esa proyección, no perdernos los conflictos que genera el mundo virtual, que nos pone muy odiosos, nos tiene muy a la defensiva, etc. Y tratar en el fondo de sobrellevar la tarea. O sea, también en cierta medida el formato virtual nos permite realizar esta actividad, que nos gustaría quizá a mí, en lo personal, no tener que hacerla frente a un computador, pero igual lo permite. O sea, hay que saber ocupar también los instrumentos que esto siempre ha sido así, los instrumentos que nos va dejando la burguesía, y eso, digamos, Lenin lo plantea abiertamente, y lo plantea incluso con los aeropuertos, en el imperialismo fase superior del capitalismo. Tenemos que ocupar los aeropuertos, y lo plantea también en los textos sobre emulación. Tenemos que hacer socialismo con el hombre que nos dejó y con la mujer que nos dejó el capitalismo, y así sucesivamente. O sea, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos, pensando en exceder, pero adaptarnos. Y el tema, digamos, de la transmisión de síntesis o no, es normal, compañero. O sea,
es normal. Ahí tenemos que nosotros también ser astutos en saber dónde apoyarnos, con quién hablar y con quién no, y qué hacer, pero eso, digamos, es parte de la lucha de clase. Lo principal es que nunca confundamos, nunca confundamos una contradicción fraternal, y eso también lo vamos en la sesión siguiente, una contradicción fraternal como la que podemos tener en el seno del partido, con una contradicción antagónica que es la que tenemos, por ejemplo, con el imperialismo, que sabemos que hagamos lo que hagamos nos va a joder. En cambio, un compañero o una compañera puede mostrar una diferencia, quizás va a querer imponer su posición, pero vamos a seguir en un marco, o debiésemos seguir en un marco de programa común, de estatuto común, etc. Entonces, un poco como que despejaría por ahí el asunto para no enronchar. Hay imperfecciones, digamos, pero eso es normal. Si tuviésemos ya perfecto, estaríamos ya llegando al comunismo, camarada. O sea, estaríamos ya en el poder y toda América Latina ya hubiese redimido sus deudas históricas, etc. Pero no, estamos recién, yo creo, a mi entender, en una fase de reconstrucción del movimiento revolucionario, donde los comunistas también cargamos con los pedazos del muro de Berlín, entonces tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Yo lo dejaría por ahí una primera instancia, una primera ronda, digamos, para no comerme también. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Veo que varias personas se sintieron identificadas. Sandra dice, es verdad, estoy a la defensiva en redes sociales. Y también le mando un recado a Norma, por lo que leo. Norma, pregunta. Norma Cuña. Norma, Sí, ¿quieres tengo una pregunta. Adelante, por favor. Bueno, primero agradecer esta presentación. Yo creo que para todos es inevitable ir contrastando lo que va exponiendo Ignacio con lo que nos ha tocado vivir en los últimos años en las distintas organizaciones. Entonces uno ya empieza como a explicarse o a fundamentar de manera más contundente ciertas actitudes de otros y también las nuestras. Pero la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Me nace la siguiente inquietud. Veo aquí a varios profesores y profesoras. Entonces, bueno, en el sistema educativo actualmente se habla este tema de el uso del error en pos del aprendizaje, de cómo el profesor utiliza el error para, en función del aprendizaje. Entonces, entendiendo en el sistema en que estamos, entendiendo quiénes son los que promueven estos paradigmas, me nace la desconfianza. Entonces, por eso me gustaría preguntarle a Ignacio, que también tiene que ver él con educación, ¿cuál es el trasfondo o cuáles son los intereses de los que implementan el sistema o conducen el sistema hoy día, si no vamos a decir que son marxistas o leninistas? Entonces, me gustaría encontrar ahí hacia dónde nos quieren conducir para no caer. Gracias, Norma. Muchísimas gracias. No sé si hay... Bueno, Elías del Sailor, me dice que la reflexión no fue atendida de AHZ. No sé si es una pregunta, me da la impresión que es una reflexión, pero no sé qué te parece a ti, Ignacio. Dice, muchas veces el problema a veces está en la falta de definición de estrategias para determinados momentos históricos, por lo que las tácticas se diluyen. Si le puedes dar una vuelta después de eso, además de lo que dice Norma. Y Vladimir Cáceres también levanta la mano. Adelante, Vladimir. Buenas tardes, compañeros. Bueno, sumarme también a las felicitaciones, ¿no?, de estos encuentros tan necesarios para nosotros, para nuestro partido. Lo mío quisiera hacer ya que estamos hablando del error, preguntarle a Ignacio si es un error definir el momento actual o la contradicción
actual, ¿no es cierto?, que define hoy día en el último Congreso, de definirlo democracia versus neoliberalismo y no socialismo versus capitalismo. Entendiendo de que nosotros estamos por la construcción del socialismo. Una de las cosas que a mí me ha preocupado y me viene preocupando hace mucho tiempo es que al interior del partido poco hablamos de socialismo. Entonces, en la entrevista que le hacen a Daniel el fin de semana en el 7, una de las tantas cosas que intentó hacer el Matías del Río era llevar a Daniel a definirse si nosotros estábamos en esa construcción del socialismo, si nosotros aspirábamos a eso, digamos. Y la respuesta, al menos desde mi parecer, fue como bastante diluida, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué piensa él, Ignacio, con respecto a esto. ¿Es un error definir el momento histórico como democracia versus neoliberalismo y no abiertamente capitalismo versus socialismo? Eso. Gracias, compañero Vladimir, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más palabras pedidas. HZ ha declarado que se llama Patricia Torres. Gracias, Patricia Torres, por tu comentario. Ignacio, tal vez podremos ir cerrando con tu, digamos, comentarios. Claro, voy a partir por lo que había planteado Patricia. Yo también había entendido que era más bien un comentario, pero podemos dar una vuelta, ¿sí? Porque yo estoy de acuerdo, de hecho. O sea, el problema de la estrategia y táctica, si bien es algo bien elemental en cualquier desarrollo político, hoy en día también en alguna área de carácter comercial, nosotros vemos incluso el desarrollo de todo un mercado literario, por ejemplo, del coaching, de toda esta cuestión que también ocupa ciertas metáforas militares, porque esto es una metáfora militar. Yo creo que ahí es donde justamente está uno de los grandes temas, ¿no? Que puede tener también relación con lo que planteaba anteriormente Vladimir, que no tiene que ver tanto con qué se hace o qué no se hace, sino para lo que se hace. El tema de la estrategia también está circunscrita a un diagnóstico del periodo. Y ahí también voy a aprovechar un poquito de responder lo que planteaba antes Vladimir. Si nosotros en este momento no estamos, o la clase obrera y sus aliados, a través de ya sea el Partido Comunista u otra organización revolucionaria, no está disputando el poder, es difícil, muy difícil, que la contradicción pueda ser capitalismo-socialismo, porque aún no hay dos sistemas políticos viables disputando la conducción del Estado, para decirlo, o dos clases sociales disputando la conducción del Estado. ¿Qué puedo decir yo al respecto? Que el partido esté o no esté por el socialismo me parece muy bien, pero el momento es, o lo que urge el momento es definir cuáles son los límites de esta fase de lucha. Entonces, cuando el partido define la tesis de la revolución democrática, que ha sido la tesis en el fondo que aquí estaría poniéndonos el paraguas al que tendríamos que llegar, dice relación justamente con lo que yo había planteado al comienzo de la exposición. Una táctica democrática que lo que busca no es necesariamente agotar las contradicciones del modelo, sino acrecentarla a partir de la experiencia que viven las masas de la decepción del modelo democrático. Y ahí es donde está el tema de la estrategia y la táctica. Si nosotros formamos una militancia, esto es mi opinión, por supuesto, si nosotros formamos una militancia entendiendo que la democracia es algo que tenemos que agotar, porque ya no puede desarrollarse más en los márgenes en los que estamos actualmente, dado que el desarrollo capitalista por sí mismo la rechaza, entonces nosotros vamos a formar esa militancia pensando justamente en un modelo, digamos, provisoriamente superior. Y ahí es donde se estaría jugando el lineamiento estratégico. Y el lineamiento táctico sería comprometernos y ser los campeones de la democracia, como históricamente lo ha sido el Partido Comunista. No porque sea un partido que crea que la democracia burguesa, o sea, la democracia parlamentaria lo va a resolver todo, sino porque es un partido que tiene la madurez de entender que
dado que la burguesía abandonó las banderas de la democratización, va a tener que ser otra clase social la que las tome, las lleve adelante y demuestre públicamente sus límites, porque, como dijimos en la exposición, las masas aprenden por experiencia. Entonces nosotros, y a propósito de lo que había planteado también Elías, podemos llegar a cada población de Chile con el decálogo de la necesidad del socialismo y a leerle el manifiesto comunista, a leerle del socialismo utópico al socialismo científico de Engels y todo el cuento, pero a las masas eso no le va a hacer sentido hasta que ellos, por experiencia propia, no noten que el sistema político actual es del todo insuficiente. Y eso, en este momento, en el margen, digamos, del modo de producción actual, no está cuestionado. No está cuestionado. O sea, aquí tenemos que hacer una diferencia. Lo que se cuestionó fue el neoliberalismo, un determinado modo de funcionamiento del régimen capitalista. Pero aún no se cuestiona, por ejemplo, la apropiación privada del trabajo ajeno. Aún no se cuestiona las relaciones sociales de explotación. Se cuestionan fenómenos asociados a esos conceptos, pero no se cuestiona la base misma del modelo. Aún nos falta mucho. Y para que eso se cuestione también hay que hacer un trabajo orgánico y un trabajo experimental. O sea que las masas vivan efectivamente esa experiencia. A propósito, como para poder cerrar esa respuesta, yo diría que donde efectivamente se planteó esa contradicción, la contradicción entre capitalismo y socialismo, fue, por ejemplo, en el periodo del compañero Salvador Allende en el gobierno. Ahí nosotros sí tuvimos un cuestionamiento de poder, y lo perdimos, compañero. Aquí tenemos que ser súper sinceros, lo perdimos. Y en lugar de perderlo y empatar, como podemos perder un gobierno, lo perdimos y tuvimos una derrota estratégica, de la cual todavía no logramos sobreponernos completamente. Entonces, y ahí estaba en disputa eso. Entonces yo creo que también hay que como tener esos antecedentes para cachar. Yo hoy en día creo que la definición entre neoliberalismo y democracia se justa en la medida en que son las reivindicaciones democráticas, las reivindicaciones que más movilizan, que rechaza el régimen en esos términos. Yo estoy a favor, en algún momento tuve mis dudas en lo personal acerca de la formulación de la tesis, pero creo que en realidad es justa porque, claro, son dos fenómenos que colisionan, que expresan en este contexto histórico la contradicción capital-trabajo, y por tanto me parecen adecuados. Si el día de mañana nosotros logramos tener un gran movimiento de masas organizado en función de un programa de transformación radical que logre pasar de largo a la institucionalidad burguesa, o sea, que no tenga que andar pidiendo convención constitucional, sino que llegue y se pare con una asamblea constituyente, ahí nosotros podríamos plantear un concepto como el de socialismo y que eso le haga sentido a la población. Pero de momento lo que podemos hacer en nuestros modestos concursos es formar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras y a nosotros mismos por entender que el socialismo es una alternativa al capitalismo y esa alternativa es la que debe orientarnos por ahora. Pero después también no nos olvidemos que el objetivo, al menos de la tradición marxista, es el comunismo, no es solo el socialismo. O sea, es superar todo modo de producción que suponga en mayor o menor medida la explotación del hombre por el hombre, y residuos de eso quedan también durante el socialismo. Eso por una parte. Respecto a la pregunta que me hace la compañera Norma sobre el uso, podríamos decir sobre el uso del error. Yo creo que ahí habría un matiz a hacer. Desconozco, porque no tengo conocimiento en pedagogía, desconozco cómo se está orientando eso ahora. Por supuesto que también le tengo todo el resquemor del mundo. Pero nosotros tenemos que ser bien precisos en situar lo que estamos sugiriendo. En mi caso, yo estoy sugiriendo el tema del error a partir de la experiencia de los partidos comunistas, de la teoría marxista y de la función política del error en esos términos. O sea, en los términos de cómo un determinado tratamiento político del error sirve para mejorar un desempeño político. No hay como un error abstracto. Yo no creo que exista una función genérica del error. Por supuesto que en un marco pedagógico, yo me imagino, en base como a lo que he visto, que el error lo que hace un poco es reforzar la jerarquía dentro del aula. O sea, hay una parte que no se equivoca y otra parte que se equivoca, y por tanto va a haber siempre una diferencia, podríamos decir, cualitativa entre esas dos partes, entre la que sabe y la que no sabe. Y la que no sabe va a no saber menos a medida que se equivoca y entiende, pero va a seguir siendo alguien que no sabe. Mientras que la otra parte, que al parecer no se equivoca nunca,
va a tener siempre el sartén por el mango, para decirlo de manera bien vulgar, pero no por eso menos precisa. Entonces yo haría esa distinción. El error tiene una función política, digamos, en un contexto, que es el contexto de los partidos comunistas, lo tiene en la medida en que sea un error pequeño, que eso también lo dice Lenin, en la medida en que se reconozca de inmediato y en la medida en que se corrija. Ahora, si ese error se profundiza y comienza a generar reveses mayores, ya no nos sirve, es evidente, porque en el fondo ya estaríamos en presencia de un problema político de mayor alcance. Entonces, un poco yo diría eso. El llamado finalmente, y con esto cierro, de Lenin, es a no tenerle miedo a reconocer los errores. O sea, hay otro textito que es sobre el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, donde Lenin dice abiertamente, o sea, nosotros estamos fogueados, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a la crítica? Por ejemplo, lo plantea así, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a la crítica? Aceptemos la crítica, porque nos puede servir para mejorar. Y ojo, que un partido comunista mejore quiere decir que tiene mayor proyección de poder, o sea, que puede efectivamente asumir desafíos mayores. Entonces, hay que verlo como, yo creo, con esa diferencia para no confundirnos. El error dentro de que un partido comunista corrija un error es bastante bueno, yo diría. O sea, de eso depende también el desarrollo político de la organización y por extensión de la clase y del conjunto de masa al que representa. Lo dejaría por ahí, digamos, ahora para no meter tanto elemento foráneo en lo que... Muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, no sé si te parece, esta sesión. Yo creo que ha habido varias ideas, varias reflexiones y claridades. Te agradezco tu presentación y agradezco los comentarios también de los compañeros. Nos quedan 3 sesiones más donde obviamente se van a ir abriendo, digamos, varias ideas de las que se han planteado. Veamos entonces con el compañero Ignacio si podemos adelantar o, digamos, entregar algún tipo de, digamos, texto, ¿no? Contenido material para los compañeros. Y invitar a todos los participantes que están presentes a que, digamos, si que consideran pertinente invitar a alguien, digamos, también, digamos, por favor nos contacten a contacto@sailor.cl para que puedan incluirse, digamos, en esta conversación, si es que les parece. Luis Valdivieso dice saludos fraternos, compañera Patricia Torres le envió saludos a la compañera Patricia Torres de Buchef. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias a todos por su participación. Entonces los estaremos esperando el próximo miércoles a las 19 horas en punto para la segunda sesión del curso Crítica, Autocrítica y Rectificación con Ignacio Ligretti. Muchísimas gracias, compañeros. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao, muchas gracias, compañero. Gracias. Chao, chao. Conseguir patrocinio para los candidatos a constituyentes, por favor. Buena, buena. Pasando suavecito, compañero, pasando Sí, está bien. suavecito. Sí, los descendientes en Arica, compañero enfermero en Maule, por allá por el Biobío, la Francisca. Chao, gracias. Chao. Chao, compañera. Que le vaya bien, que nos vaya bien.